Hola, buenos días. Os voy a enseñar un vídeo sencillito explicando un planteamiento a la hora de realizar una arquitectura Cloud Azure. No contemplo, en este caso, sistemas de gran envergadura en el cual necesitemos contenedores ni gestor de contenedores, sino es una arquitectura pensada más para aplicaciones que no son, que no requieren una gran plataforma y grandes complejidades en el sistema. Es decir, una aplicación las más habituales realmente. Y las más habituales no necesitan sistemas arquitectónicos muy extensos de contenedores porque realmente al final tenemos pocos elementos que tratar. En el gráfico que os enseño, un poco os hago un resumen de lo que es lo que os voy a explicar un poco cómo crear y utilizar. Eh, en la izquierda veis que pone una palabra que muchos no conoceréis que es MAUI. Son unas aplicaciones que aún están en fase de preview, pero que van a sacarse este mismo año con el .NET 6 y que consisten en una evolución de las aplicaciones Xamarin, es decir, de multiplataforma. ¿Qué ventaja tiene esta sobre Xamarin? Pues por dos aspectos muy importantes. Una, que en vez de tener varios proyectos, vamos a tener uno único que nos sirva para aplicaciones móviles, para aplicaciones en dispositivos Mac y para dispositivos Windows. Incluyendo una cosa muy interesante, que es por lo que figura en el gráfico este apartado intermedio, que es el MAUI híbrido que utiliza la tecnología Blazor híbrida para no solo tener aplicación móvil y de escritorio, sino también tener una aplicación web. Por tanto, ya cubriríamos los tres ámbitos principales de aplicaciones que existen actualmente. Luego veréis que también tengo aquí indicado una base de datos SQLite, que son bases de datos que se pueden ejecutar de forma local en el dispositivo o servidor en el que se encuentra la aplicación. Es muy útil esta base de datos para almacenar datos de forma offline, ya que podemos utilizar el Entity Framework, pero de forma local. Y cuando no tengamos conexión, acumular la información en esta base de datos y luego sincronizarlo con bases de datos que podamos tener en el servidor, en este caso en Azure, ya sea SQL Server como storage o cuentas de almacenamientos en general de Azure. Eh, Aquí vamos a utilizar en Azure, que es todo lo que viene marcado con la nube amarilla. Principalmente estos tipos de servicios y plataformas que nos da el Azure y que considero muy importantes para hacer un sistema mínimo, del cual luego ya incluir nuevos servicios, nuevas plataformas y nuevas distintas cosas que podamos disponer en Azure, que son muchas, pero no podemos explicar todas, por supuesto. Entonces, aquí veréis que tenemos los Azure Function, que son microservicios sin servidor concreto, que no tienes que mantener servidor, que nos sirve para hacer pequeños servicios, microservicios, para hacer distintas funcionalidades. O teniéndolo todos los microservicios o en un mismo contenedor o en varios contenedores. Estos microservicios, en este caso yo lo he dibujado como que nos sirven para comunicar tanto directamente del dispositivo como desde la aplicación con todos los datos de los storage y con toda la información también de base de datos SQL. ¿eh?
Luego tenemos los Connected Service, que son los servicios de inteligencia artificial, que ahora os explicaré los que yo utilizo como base. Luego también Azure Maps, que es una herramienta muy útil para, para tratamiento de datos GIS, es decir, de información geográfica, para cuando necesitamos tratar datos de localización de coordenadas de distintos elementos, objetos o lo que queramos controlar o personas. De una forma sencilla podremos utilizar Azure Maps para dibujar mapas, disponer de mapas y poder situar información en coordenadas. Luego tendremos un centro de IoT, Internet de las Cosas, Internet of Things, en que nos sirve para poder desde dispositivos enviar constantemente información, por ejemplo, de coordenadas de los dispositivos para luego almacenar en una cuenta de almacenamiento storage, es decir, bases de datos no relacionales, para que nos sirve para guardar tanto imágenes, ficheros como datos, metadatos, y esta información ir guardando en storage y luego ser tratada por el sistema. Luego tendremos aquí Power BI, que son unas herramientas que se pueden utilizar para que los usuarios puedan utilizar los datos de bases de datos o de storage o cualquier almacén de datos que tengamos y representarlo gráficamente según el usuario desea definir. Es decir, es una forma de obtener informes de toda la información recogida a lo largo de un tiempo determinado. Luego tenemos dos bases de datos, una relacional más tradicional como SQL Server Databases y luego Storage, cuentas de almacenamiento donde almacenamos datos de forma no relacional. Y almacenamos, es una buena forma de almacenar ficheros e imágenes. De esta manera, tendremos herramientas de Integration Service y de Analysis Service, Data Factory para transformación y gestión de datos, es decir, el equivalente a Integration Service de SQL Server, pero en la nube, que de esta forma manejaremos y trataremos todos los datos que vamos teniendo en estos almacenes de datos y luego un servicio de análisis o los servicios analíticos que se vayan queriendo incluir para poder hacer tratamiento de datos tridimensionales o como se necesite. Es el equivalente al análisis service de SQL Server. Las aplicaciones de acceso, como hemos dicho, vamos a tener MAUI como una aplicación multiplataforma. En una misma aplicación tenemos la posibilidad de utilizar una aplicación móvil, escritorio o web, Blazor Hybrid. Esto es muy potente porque además el Blazor Web Hybrid nos permite no tener que utilizar apenas código JavaScript y poder utilizar en cliente todos los elementos de inteligencia artificial, ya que nos permite acceder directamente a todos los recursos de la máquina en la cual se ejecuta. Si estamos ejecutando nuestro PC, podemos acceder fácilmente a la cámara, sin necesidad, a la cámara, al micrófono, sin necesidad de hacerlo a través de JavaScript, sino directamente desde código y los paquetes que tiene Blazor. Luego utilizamos los Azure Functions que habíamos dicho antes, son microservicios que tienen acceso a toda parte de la nube. Se pueden filtrar por un manejador de APIs para evitar y canalizar en un único punto y controlar la seguridad en ese canal, pero aquí lo hemos hecho de forma sencilla con unos servicios que tienen su código de acceso. No hay necesidad de gestionar el servidor, hay un contenedor común donde se alojan los diferentes servicios. Luego Internet de las Cosas, IoT, que comunicación de información de la nube desde diferentes dispositivos móviles. Por ejemplo, se puede ir enviando cada poco tiempo a las coordenadas geográficas donde se encuentran los dispositivos vinculados. Luego,
MAUI tiene un objetivo principal que es hacer una aplicación multiplataforma con todos los tipos de plataformas existentes en el mercado actualmente, como Android, iOS, macOS, Windows, Tizen, permitiendo utilizarlo con todas las riquezas de la ejecución en el escritorio. Mucho más rápido, intuitivo y además una calidad en la usabilidad bastante importante. Se utiliza componentes de interfaz de usuario nativos, por tanto es totalmente compatible con el dispositivo que se ejecuta. Se ejecutan componentes de Blazor de forma fácil, nativa, en un control de vista web integrado en la propia aplicación. Se ejecutan los procesos en .NET, pero que nos permite utilizar todas las características del dispositivo que se está ejecutando, tanto sus notificaciones, el Bluetooth, la ubicación geográfica, sensores, las cámaras, los archivos, todo. Incluso podemos agregar con códigos de fallos nativos como de usuario web Blazor. Podemos tener una aplicación web Blazor ya generada y de forma sencilla integrarla en la aplicación MAUI, ya que nos hemos basado en componentes que son perfectamente reutilizables. Almacenes de datos en Azure vamos a utilizar principalmente dos, que son storage, que son almacenamientos en Azure no relacionales y que nos sirven para tener contenedores de objetos, de ficheros y de datos. Luego SQL Database es una base de datos relacional tipo SQL Server. Y luego SQLite, que nos permite trabajar con almacén de datos offline dentro del dispositivo en que están. De tal manera que fácilmente podremos realizar una aplicación que al perder la conexión pueda seguir trabajando y luego simplemente con una sincronización de datos actualizar los datos en las bases de datos en común. Tendremos el transformador de datos tipo SSIS, factoría de datos, la analítica y el Power BI como generador de informes. Luego Cognitive Service, que incorporaremos servicios con algoritmos inteligentes y nos permitirán oír, hablar, comprender, interpretar necesidades con forma de los usuarios. ¿Vale? Ahora voy a enseñaros eh, realmente cómo generarían estos elementos. Por ejemplo, para temas de almacenamiento, tendríamos aquí las cuentas de almacenamiento. Tendríamos que irnos a Microsoft Azure, a todos los servicios y en ellos seleccionamos el tipo de categoría o buscamos directamente. En este caso, para los storage utilizaríamos las cuentas de almacenamiento, que tengo yo en mi caso un par de ellas, ¿vale? Eh, Aquí te muestra lo que tienes y puedes crear todas las que necesites. Yo aquí tengo una cuenta de storage, de almacenamiento, en la cual tengo mis blog service y tenemos ahora en vista preliminar un explorador que te permite ver contenedores de objetos. Veis que tengo yo imágenes y guardamos todas las imágenes en este formato. También tengo aquí, por ejemplo, otras fotos. Luego también tenemos los datos metadatos, ¿de acuerdo? Y nos sirve para guardar la información. Yo lo utilizo en este caso sobre todo para una aplicación con contenido. Aquí daremos de alta la cuenta, rellenaremos los datos y ya automáticamente la tendremos creada. Luego, para SQL Server lo mismo, ¿de acuerdo?
podremos crear una base de datos. ¿De acuerdo? Luego también tendremos, aquí tenemos las SQL Database, que yo son las que prefiero trabajar porque SQL Server es tipo SQL Server y se maneja muy bien desde el Management Studio. Tú una vez creas tu base de datos, puedes tener una base de datos por poco precio y luego manejarla con el Management Studio, ¿de acuerdo? Luego, a nivel de Analytics, podemos utilizar Synapses Analytics, que es de los últimos, pero esto es para nivel empresarial, para poder manejar todo el tratamiento de datos. Tenemos muchas cosas, la factoría de datos que os he dicho antes, en el cual sirve para transformar, y quien habréis trabajado con Intelligence Service es muy parecido a trabajar con ella, pero en un editor de Azure. Luego tenemos el Power BI para los servicios, hay un servicio de análisis service en general, ¿de acuerdo? Y distintas maneras de tratar los datos. Luego aquí también tendremos los centros de biblioteca que os he dicho que nos sirven para que metiendo un pequeño código en los dispositivos o en una aplicación que tenemos en los dispositivos, podemos enviar información constantemente a través del centro de IoT vinculado a una cuenta de almacenamiento. También tenemos las aplicaciones de funciones, pero estas es preferible, a mi entender, crearlas desde el propio Visual Studio. ¿De acuerdo? Aunque se pueden crear de aquí y luego vincular y bajarte el código. Eso como se quiera realizar. ¿De acuerdo? Luego tenemos también esto que no lo he explicado, pero bueno, que puede ser utilizado sobre todo para cadenas de aprobación y ese tipo de procesos, que son las Logic Apps, que son flujos de procesos que se pueden utilizar y vincular tanto a Data Factory, a IoT, a funciones, a todo. Entonces se vinculan directamente y se pueden utilizar flujos que nos van a permitir hacer procesos de aprobación, por ejemplo, ¿no? Todas estas cosas y esta estructura que hemos mencionado antes es lo que podremos ir creando en Azure. ¿De acuerdo? Entonces, luego en los Connected Service utilizaremos estos servicios creando los distintos servicios de este tipo, ¿de acuerdo? En el cual, por ejemplo, pues buscaremos API Face, tenemos aquí, Computer Vision, Connected Service, ¿de acuerdo? Custom Vision, que es para estructurar las imágenes que tengamos, ¿de acuerdo? Esto es para clasificar imágenes que tengamos, por ejemplo, en el almacén de datos, podemos clasificarlo a través de un Custom Vision. Eh, y Computer Vision y Cognitive Signal y Face API, que son los que vamos a intentar esto. Luego incluso también podemos meter un Machine Learning y todo lo que necesitemos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí veremos cómo voy a utilizar principalmente en esta aplicación el Computer Vision, que nos va a permitir obtener información sobre el contenido visual que se encuentra en una imagen, generar una miniatura, detectar, extraer texto y detectar y extraer imágenes. Esto lo vamos a utilizar para validación de documentos. Luego la Face API proporciona un servicio para identificar y analizar caras, ¿de acuerdo?
Esto se basa en que tú almacenas imágenes por ejemplo, de personas y luego haciéndole una foto en la aplicación se puede revisar si existe registrada esa cara y quién puede ser. Es bueno para seguridad, por ejemplo, identificación facial. Y luego tenemos Speech que es para permitirnos hacer servicios de tanto hacer elocuciones de textos y que la aplicación explique en forma de voz aspectos al usuario, o también cosas que diga el usuario, interpretarlas, traducirlas a un texto y poder actuar en función de lo que nos comente. Es decir, lo que hoy utilizamos, por ejemplo, con con las herramientas de locución de los dispositivos que damos órdenes para cerrar. Y luego un servicio de translator que nos permite traducir textos de unos idiomas a otros. ¿De acuerdo? Luego Azure Maps que nos permite tener tanto mapas como poder incorporar fácilmente datos basados en aspectos geoespaciales y que pueden ser enviados de web y móviles y nos permiten hacer pues por lo típico de un mapa con puntos e imágenes de esos puntos concretos. Por ejemplo, en este caso son viajes que he realizado yo, lugares, y muestro fotos sobre esos lugares. Luego también se puede hacer otras cosas más avanzadas de animación en las cuales podemos realizar, por ejemplo, que nos dibuje la trayectoria de un barco a lo largo de un día o de un mes o de lo que queramos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo os voy a enseñar tanto la aplicación en ejecución como un poco cómo está estructurado el código. Por un lado, tengo una aplicación Blazor Server. No utilizo la MAUI porque todavía no está en vigor. Y lo que tenía hecho es una aplicación web, ¿vale? Únicamente. Esto sería muy fácil introducible en una aplicación MAUI que van a salir este año. Y el efecto sería muy parecido, nada más que en un visor que se ejecuta dentro de una aplicación del dispositivo. ¿De acuerdo? ¿Cómo crearíamos esto? Pues muy sencillo. Esta tipo de aplicación es crear un nuevo proyecto y crearíamos una aplicación Blazor Server, ¿vale? Al crearla, se generaría un código de este tipo, donde se pueden resaltar primero, bueno, está hecho todo ya en el Core, en este caso es net 6 ya, y como todas las aplicaciones ya que empezaron a hacerse a partir de net 6, de NetCore, perdón, pues tienen un lugar donde se configuran, se definen toda la inyección de dependencias y todos los objetos y aspectos que vamos a utilizar. Si veis aquí, tengo registrado que voy a utilizar unos elementos de mensajería determinados, de todas, una librería concreta y elementos de Bootstrap, ¿de acuerdo? Aquí en las dependencias podemos ver cómo vamos a utilizar principalmente temas de, bueno, el Automapper para mapear datos, el SDK de Azure Maps, ¿de acuerdo? Todo el tema de gestión de mensajes con Blazoret. Luego todas las librerías de Bootstrap nos van a permitir hacer
controles sin necesidad de manejar demasiado JavaScript y nos va a permitir hacer unas aplicaciones bastante interesantes a nivel de controles, ¿de acuerdo? Luego la librería de Connected Service, el Entity Framework para el uso de SQLite y SQL Server y temas de reports, ¿de acuerdo? Y aquí también tenemos que, aparte de tener los servicios de Azure, también tenemos en propio los paquetes de Blazor elementos, que son los que utilizo yo, para el reconocimiento de voz y para también en elocuciones de texto, sin necesidad de utilizar los servicios de Connected Service. Eso es una ventaja que también nos permite Blazor. Bueno, aquí tendríamos definidas las conexiones, tendríamos todo definido, que esto ya lo explicaré más adelante, ¿de acuerdo? En otros vídeos. Luego tenemos aquí archivos interesantes como imports, las páginas, ¿de acuerdo? Y los componentes generales que creamos. Como veis aquí, tengo mi local base creada, que es lo que se crea con el SQLite y que se ejecuta en la máquina donde se ejecute. Aquí si es como una aplicación web servidor, se ejecutará en el servidor donde lo tengo alojado. Si fuera un MAUI que este está ejecutando en un dispositivo móvil, pues se guardaría la información de esta base de datos en ese dispositivo y luego se sincronizaría. ¿De acuerdo? Luego tenemos simplemente una librería de elementos comunes para reutilizar y tengo dos contenedores de funciones de las web API, unas para la base de datos SQL Server y otras para el storage. Estos, ¿cómo se crean? Pues muy sencillo. Agregar, nuevo proyecto y se buscaría Azure Function. ¿De acuerdo? Esto te crearía ya una solución donde podrías ir creando funciones de Azure. Que cuando te da a crear, tú eliges al crearlo, tienes distintos tipos de servicios. Esto es lo muy interesante de estos servicios, aparte de la facilidad en construir pequeños microservicios para ciertas utilidades, pues te permite vincularos a muchas cosas. Es decir, no es solo llamada HTTP típica de que yo utilizo una URL con su código de acceso mediante HTTP. Puedo hacerlo vinculado a una cola de datos, a un servibus de mensajería, a procesos de SQL, de input y output, a eventos que se generen directamente de un almacenamiento de storage, de blob, de objetos, a eventos del centro IoT, en el momento que esto saltar una función, a vínculos tal. Como veis, se puede vincular a muchísimos procesos. Y muy interesante también es este, el timer trigger, que nos serviría para cada cierto tiempo ser ejecutado. Esto nos sustituiría a los jobs típicos de SQL Server, a procesos ejecutados de forma por tareas de servidor. En vez de tener que hacer eso, cada cierto tiempo se ejecuta esa función y trabaja todo el tiempo correctamente. Y esto lo hacemos directamente en la creación definiendo el tiempo de ese servicio. En mi caso, como veréis, he creado, ¿de acuerdo? Funciones para mis datos de telemetría en storage o todo el contenido de la web, ¿de acuerdo? Y luego en la base de datos tengo distintos expedientes, distintas funcionalidades que tengo en base de datos. ¿De acuerdo? Con esto tendremos ya un cliente, en este caso Blazor Server, unas funciones. Luego tengo aquí una librería general de elementos y clases que utiliza esas funciones de storage. Un gestor de reports. Esto es una librería que tengo yo para
report de distintas maneras. En este caso he utilizado el report tipo HTML. Y luego aquí tengo un ejemplo de una API normal, ¿vale? Pero no la utilizo ahora mismo, ¿vale? Entonces, una vez que lo veáis, pues vemos el resultado. ¿Qué tenemos? Pues una aplicación en la cual estamos utilizando distintos elementos. Esta aplicación está alojada en esta web, podéis acceder a ella. https documents jesussánchez.azurwebsite.net. Esta es la típica ruta cuando no has hecho un DNS, simplemente has publicado un servidor de Azure, pero no has creado una dirección, porque esto es una demo, entonces no necesitas que comprar ni pagar un DNS para hacer una demo. Con esto te es suficiente y puedes tenerlo gratuito. Mientras puedas, te funcionará un poco, tendrás un límite de accesos, pero para demos está muy bien porque no tienes por qué pagar nada para publicar una aplicación web. Entonces, aquí tenemos gráficos Bootstrap tipo chart que nos permiten ver, en este caso, todo el tratamiento de expediente de documentos validados en este sistema, ¿de acuerdo? Luego tengo datos del storage, que son datos de contenido, en este caso mis datos personales, en el cual tengo hecho una información general, me puedo ir a detalles y estos detalles mostrar imágenes y todo recogidos del storage. Aquí, como veréis, tenemos acciones de lectura en español, en inglés, parar la lectura o imprimir. No creo que, no sé, no lo vais a escuchar, iros a la ruta esta y podéis acceder y si le dais a esto os leerá todo el contenido de lo que viene aquí. Igual que si queréis que lo lea en inglés, lo lee en inglés y aquí para ir la lectura. Y luego para imprimir he hecho algo sencillo con tipo HTML en el cual nos permite imprimirlo. ¿De acuerdo? Hago sencillito. Luego aquí tengo la conexión online, que significa que está con el servidor y puedo tenerla offline. ¿De acuerdo? En este caso debería cambiar algo la información. Ahora se cargaría de la base de datos que tengo local. ¿De acuerdo? Entonces, esto en realidad, vale, pues iría cambiando. Aquí, por ejemplo, tengo dos ejemplos de Azure Maps, en los cuales veréis, por ejemplo, cómo con el servicio Azure Maps puedo situar puntos, por ejemplo, en este caso de viajes que yo he realizado. Y luego haciendo clic en el punto me muestra las imágenes sobre ese lugar. Aquí en este caso sería Islandia. ¿De acuerdo? También puedo imprimir, ¿vale? Lo que estoy visualizando. Y si me voy a otro, pues volver a cargarme las imágenes de ese otro lugar, que en este caso es Nueva York. ¿De acuerdo? Voy cargando las imágenes poco a poco para que ya pueda ir viendo el usuario. ¿Vale? Luego tenemos, por ejemplo, la animación que os comentaba, en la cual es un barco que se ha ido desde Lisboa por el Atlántico hasta Miami, luego Nueva York y luego Reykjavik. Y pulsando aquí se hace la animación de la trayectoria que ha seguido. Esto es algo sencillito, se podría complicar más, hay muchas más complejidades y hay unas páginas donde puedes acceder a cómo se realiza por JavaScript y traducirlo al C# de Blazor, ¿vale? Luego aquí tengo otros ejemplos de contenido, por ejemplo,
de filosofía con la lectura de Aristóteles. Y tendría todos con lo mismo, con las elocuciones, poder hacer la lectura en los distintos idiomas y parar. ¿De acuerdo? También tenemos otra sección donde tengo unos cuentos que yo personalmente pues, me inventé para mis hijos hace muchos años y me los dejé guardados. De esta manera, yo tengo guardado esto para que luego quien quiera pueda leerlo, como las elocuciones de hoy en día que se hacen, ¿no? ¿De acuerdo? Luego tendríamos, por ejemplo, la sección de vídeos, simplemente con enlaces a YouTube. En su momento colgaré el vídeo que estoy grabando ahora. Este es otro que explicaba cómo manejar la verificación de documentos de esta aplicación. Haríamos login para gestionar y ver otras cosas de la aplicación, donde veis que puedo identificarme con, con la imagen. Va reconocido porque yo tengo dado de alta mis imágenes con gafas y con todo. Y, y veis que he accedido ya al sistema. Aquí puedo sincronizar la información que tengo del local con la información que tengo en el servidor. Aquí tengo elementos para practicar temas de grabación, que grabe todo lo que estoy diciendo, que lo escriba y luego lo pare y luego que lo lea. ¿De acuerdo? ¿Veis? Está detectando lo que digo y escribe lo que yo estoy comentando. Lo paro y ya dejaría de hacerlo. Y luego puedo leerlo. Luego tendríamos también aquí, tengo yo para hacer traducciones de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, por ahora mismo os estoy hablando del translator. Aquí, aunque no lo hayáis oído seguramente porque estoy con el micrófono, eh, lo que he escrito lo ha vuelto a traducir y me ha dicho cómo se pronuncia. Esto es muy útil para viajes. Por ejemplo, si no sabes bien lo que has dicho y no sabes decirlo bien, pues lo paras, lo grabas y lo traduces y haces que lo pronuncie él. ¿De acuerdo? Pues ahora luego veréis cómo tengo también el Computer Vision, el análisis de imágenes, que yo puedo coger una imagen y me da las propiedades de lo que ve en la imagen. ¿De acuerdo? Que ve un pájaro, ve un árbol, igual que puedo hacerlo sobre personas. ¿Vale? Y me dirá distintos aspectos que ve, como mis gafas, que soy un hombre, una persona, ¿de acuerdo? Y este tipo de Computer Vision es el que utilizo para validar los documentos que luego os explicaré. Luego aquí tengo un, un gestor de texto, ¿vale? Pero no ve ningún texto, ¿de acuerdo? Por tanto, no va a validarlo. No va a enseñarlo porque no hay texto alguno. Luego aquí tengo el Face Recognition,
que es lo mismo que os enseño en el login. Veo las propiedades, me he echado 48 años, veo la emoción, mis rasgos más comunes. Y luego yo lo comparo con mis datos en la base de datos y me reconoce y me dice qué usuario soy. ¿Vale? ¿Cómo gestionaría esto último de... Vale, pues con los usuarios yo me iría, veis, usuario, contraseña, tipo de rol, tal, y aquí podría introducir y cargando imágenes con la misma API de Face que quiero saber ese usuario. Y entonces ya me lo reconocería y me lo asociaría con este nombre. Luego aquí doy de alta simplemente los puntos de latitud que habéis visto en el mapa de los lugares que he viajado, ¿de acuerdo? Pudiendo crear nuevos elementos con nuevas imágenes. Obtengo también directamente la latitud y la longitud en la que me encuentro actualmente. Pongo el nombre y pongo fotos. Esto lo hago para que cuando voy viajando puedo sacar fotos y luego me las subo a la nube en la latitud y longitud que estoy. Y así ya lo tengo asociado para el mapa, que antes os he enseñado. Luego tengo la información de contenido que habéis estado viendo, los cuentos que tengo y la portada y lo de Aristóteles, ¿de acuerdo? Con esto gestiono con elementos, ¿de acuerdo? Con elementos de HTML, pongo imágenes, pongo el título, el tipo de información, la pantalla a la que pertenecen y todo el texto lo voy formateando para que se presente de una manera. Y luego ya por último os voy a enseñar, aunque ya está explicado en otro documento anterior, el gestor de documental, en el cual me baso. Tengo una serie de expedientes que se crean a partir de que yo tengo un verificador de documentos, que eligiendo la imagen, ¿de acuerdo? Eligiendo imágenes, validara, vale, me obtiene la imagen infrarroja ultravioleta y valida si este documento es correcto o no. Me dice que no es incorrecto, que no lo reconoce, que el texto está mal, es lógico, y aquí lo enviaría yo, ¿de acuerdo? Y desde otro lado me aparecería ya el documento que me han enviado para que el experto lo revise, ¿de acuerdo? Los datos y pueda ponerle el estado. Va viendo las imágenes, las va revisando y luego le da, decide que es incorrecto, ¿de acuerdo? Esta, vamos aquí, ya lo hemos actualizado y aquí vamos a ver el resultado. Nos indica que es incorrecto, que es lo que ha decidido el experto, ¿de acuerdo? Y ya se quedaría en ese estado concreto. Luego, estos documentos, como en la portada habéis visto, se muestra el resultado en gráficos chart de Bootstrap que nos permiten ver los no validados, correcto, correctos, correcto
y sin notar. Ahora mismo habrá uno más incorrecto de los que había antes, que sería el que hemos visto, ¿de acuerdo? Y tenemos gráficos de distinto tipo, de barras, de superposición, ¿vale? Y de esta forma habríamos construido con una arquitectura base, ¿de acuerdo? Una aplicación que utilizará gran parte de los recursos de Azure. Y con esto ya termino el vídeo y espero que os haya sido útil como ejemplo del cual partir para construir una arquitectura cloud sencilla sin complicaciones de sistema. Luego ya si tuviéramos un sistema mucho más complejo, lo que utilizaríamos sería aspectos de contenedores con Kubernetes, pero que también nos lo permite la nube. Por tanto, este sistema no sería válido inicialmente y luego si es ampliable, pues ya manejaríamos y trabajaríamos con contenedores. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nada, muchas gracias por vuestra atención.